Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Hoy tenemos de invitada en el Hotel Jorge Juan a Alejandra Ansón. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy bien, muy contenta de estar aquí. A mí me hace mucha ilusión que hayas venido. Tienes la consultora de negocio Ansón y Bonet con tu socio Miguel Bonet, que es una consultora de negocio especializada en gastronomía y hostelería, ¿no? Efectivamente, empezamos después de dar algunos tumbos antes, arrancamos con la consultora en 2016, trabajamos sobre todo en Madrid y aunque ya estamos haciendo bastantes cosas fuera, pero viviendo un momento épico de la ciudad en cuanto a hostelería, así que felices. Exactamente, una consultora de negocio especializada en gastronomía y en hostelería como la vuestra, ¿qué hacéis, no? Porque creo que montáis restaurantes a veces de principio a fin, ¿no? Bueno, nosotros hacemos la parte que es más puramente consultoría, que es desde idear el proyecto, saber qué concepto de restaurante queremos, teniendo en cuenta la oferta, qué tipo de espacio, qué tipo de... incluso cómo nos imaginamos la identidad de ese sitio, si creemos que tiene que tener un cocinero con nombre detrás o no tenerlo, si tiene que ser una taberna o si tiene que ser un sitio de la cocina. O sea, un poco la idea global. Esa idea tiene que ir siempre apoyada con un... Esto se lo digo a todos los hosteleros del mundo, con un plan, con un modelo de negocio, con un plan financiero muy bien hecho. Un plan financiero tanto de la inversión que se puede hacer, que eso lo estamos viendo mucho, que se está desbocando las inversiones y cuesta mucho luego recuperar el dinero, como de las expectativas de ingresos y gastos que tiene ese proyecto. Eso digamos que es la parte más fundamental a la hora de arrancar un sitio. A partir de ahí desarrollamos todo el proyecto, o sea, detalle a detalle de cómo tiene que ser el restaurante. Y lo que nosotros sí que hacemos también, que no es tanto consultoría, porque aquí ya es implementación pura y dura, es trabajar con todos los proveedores, desde el interiorista, al constructor, al cocinero, a todos los chismes tecnológicos que tiene que tener o todos los softwares que tiene que tener, hasta conseguir que se abra el local. Recursos humanos, un poco todo. Entonces, al final, al principio hacíamos más la parte puramente conceptual, puramente más consultoría, más de oficina, digamos, pero nos dimos cuenta que hay que bajar las al barro. ideas hay que bajarlas. Y yo, Miguel es más de... A Miguel, mi socio, Sí. le gusta mucho más la parte de negocio, de números, el Excel y la parte conceptual. El Excel, ¿eh? El Excel, le apasiona el Excel. Y a mí me apasiona el barro. Me apasiona irme a buscar vajillas, a cambiar las cosas in situ, a probar platos y ver cómo se pueden mejorar, a entender los sitios desde la base. Así que buena pareja hacemos. Sí, es complementario eso, es interesante. Y, por ejemplo, ahora que comentabas estos asuntos, claro, abrir un restaurante es una de esas cosas que yo creo que es un negocio muy atractivo y que a todo el mundo le ha parecido siempre curioso, ¿no? Siempre ha lucubrado, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se hace rentable? Y yo te quería preguntar, a base ya de, supongo que cada caso es un mundo y cada proyecto es diferente, pero ¿qué tipos de errores de principiante o de novato ves que a veces se suelen repetir en esta clase de proyectos? Mira, si hablamos de... Porque a lo que te estás refiriendo, sobre todo ese emprendedor o esa persona que se dedicaba a otra cosa, que siempre ha tenido la ilusión de abrir un restaurante, que hay muchos, que nosotros a la gran mayoría intentamos sacarle mucha información para saber si realmente lo quieren hacer o están dispuestos a saber lo que conlleva, y a todos los demás intentamos convencerles de que ni muertos hagan un restaurante. Para mí, dos errores claves. Uno, el que he dicho antes, no tener claros los números, o sea, no saber lo que esto cuesta y no atarte a un plan. O sea, que aquí vuelvo, el Excel es importante, es decir, si yo he dicho que voy a invertir 250.000 euros, no inviertas 400.000 porque vas a estar la vida entera para recuperarlos. Y dos, no pensar en el cliente y pensar mucho más en lo que a mí me gusta. Entonces eso es lo que a mí me gusta, o es una cosa muy marketingiana, ¿no? Ese customer centric del que se habla tanto ahora y de piensa siempre en el cliente, piensa siempre en el cliente. Pero hay una realidad. El que puede montar algo
qué es lo que ellos tienen en la cabeza, es el visionario, es ese persona que luego la gente va a peregrinar a ver algo nuevo, y son los menos. Entonces realmente piensa dónde vas a abrir, qué necesita la zona, qué público vas a tener, qué quiere ese público, qué te va a demandar. Para mí esos son quizás los dos errores más clave. Es curioso porque son dos errores que también es un poco extensible a casi todo en la vida, ¿no? Lo de A todo. no atarte a un plan de negocio y tener bien claro los números por un lado y por otro, ¿no? De lo que tú dices, de no pedir más de lo que necesitas o no atarte demasiado a eso. Y luego lo de lo que comentas tú de tener claro también lo que el cliente quiere y no lo que te gusta a ti, que a veces para toda la vida es importante tenerlo claro. Totalmente, mira, eso nosotros, la parte de los números está clara en cualquier negocio, o tienes un presupuesto bien hecho y tienes un presupuesto bien atado, o agárrate. Pero incluso nosotros como consultora o cualquier persona, incluso tú a la hora de hacer este podcast, es que quiere el que me escucha, y nosotros es que realmente cómo hemos ido adaptando nuestros servicios a lo que veíamos que buscaba el cliente. Pero si hablamos de un error puramente del sector de la hostelería, yo te diría que suelen ser los restaurantes de cocineros que quieren montar un restaurante, que creen que la cocina es lo único importante de un restaurante. Y ahí es un error garrafal. Garrafal. Un restaurante es 1.000.000 de cosas más allá que la cocina. Y la cocina es básica, pero date una vuelta y mira la cantidad de sitios donde se come regular y son un éxito rotundo. No, ¿y cuántos casos ha habido de cocineros consagrados y de éxito que se meten en una dinámica de abrir nuevos sitios porque tienen la confianza de que lo que ellos saben hacer es suficientemente bueno, y lo que dices tú, hay otros elementos en la vida que son decisivos para que luego sea, para empatar, aunque sea, ¿no? Para hacerlo mínimamente viable. Totalmente, y ahí, si quieres, esa mítica frase del mundo de los restaurantes, una mala cocina la arregla un buen servicio y un mal servicio no lo arregla nada. O sea, al final la experiencia de cliente y lo que viva y cómo le trates es muchas veces mucho más relevante. Y es complicado, además, a veces esos conceptos un poco abstractos, ¿no? De lo que tenemos en la cabeza, de lo que funciona en un restaurante, que son, a veces son cosas etéreas, ¿no? Algo que tenga un poco de alma el sitio, ¿no? Un poco de ese encanto que te lo da muchos elementos que a lo mejor tú no percibes como comensal o como cliente, pero que están ahí y hay que darles importancia, esa invisibilidad a veces de lo que luego tiene mucho trabajo detrás, ¿no? Y que Totalmente. a veces hay que estar detrás sabiendo qué es lo que tiene que haber para que funcione eso. Es una suma absoluta de detalles, cosas súper importantes que es la iluminación y la música, el cómo te trata el personal, el incluso, yo ahora que soy la guerra contra los QRs, porque la odio. Bueno, o sea, creo que me alegro. que te destruye la experiencia en un restaurante, o sea, ahora ya, y además me he puesto en guerra contra ello, entonces solo llego a un restaurante y les pido la carta de papel y que la rebusquen, y que me la saquen, porque al final primero es el elemento que más comunica de un restaurante, o sea, el mundo que hay detrás del diseño de una carta de restaurantes para ver dónde va el ojo, qué destacas, qué quieres vender, qué pones arriba, cómo pones las listas de precios para que lo que quieres vender no parezca caro. O sea, hay un mundo apasionante detrás del diseño de las cartas de restaurante que se ha autodestruido absolutamente con los QRs. Pero tú piensas cuando llegas a un sitio, te sientas, te traen la carta, el peso de la carta, el papel que usan, la tipografía, los colores, te dice todo de un sitio. O sea, compara esa carta de colorines y de fotos de un Vips con no sé, con esas cartas de repente un Sadel o un Horcher en tamaño gigante con ese papel berujado, o sea, maravilloso. Con esas ilustraciones que tiene de toda la cocina de caza, por ejemplo, Horcher. O sea, bueno, todos esos son los detalles que suman para construir un sitio y que hay que tener en cuenta a la hora de esas cartas, algunas que son casi mágicas, que dices, ni siquiera
me haya reparado que me ponía aquí el precio, ¿sabes? Que dices, no, Justo. ni me he dado cuenta, hay tantos detalles y es tan bonita y es tan tal, que pone al lado de forma elegante un 24 discreto y no me había dado cuenta que eso es el precio. Bueno, es que un Que- gran secreto de las claro. cartas es que nunca pongas decimales y nunca pongas el símbolo del euro, ni nunca los pongas alineados. Ah, mira, no sabía esos trucos. Trucos Los ya trucos de es consultora. puro Sí, sí. neuromarketing. Claro, no, es Puro neuromarketing. que al final esos trucos mentales en los que todos a veces o caemos o que son directamente irresistibles, ¿no? O que Mm. te bloquean algo, ¿no? O también con los supermercados, ¿no? Que también es lo mismo, lo de cómo colocas los productos o dónde los colocas, eso te da la diferencia. Absolutamente lo mismo. ¿Cuánto vale la balda que está al nivel de los ojos de un supermercado frente a la que está Claro, abajo? claro. Mm. Y no, pero me gusta mucho estos detalles y cuentas del restaurante. Al final, cuando tú tienes esos, quizás en la cabeza, o la gente que quiere pensar más en un restaurante cuando va o lo quiere valorar en su cabeza, siempre tienes esos 4 puntos, ¿no? Que es cocina, no, incluso 3, cocina, Sí. servicio y ambiente. Y eso es lo que muy rápido vas y dices, oye, esto me ha gustado, esto sí, esto no. Que es lo que valoran todas las guías y es lo que valora Sí. tal. Bueno, perdón, cocina, servicio, ambiente y bodega. O sea, Mm. ese punto bodega se me olvidaba. Pero realmente son miles y miles de detalles que no percibes y que lo que sí te dan es una experiencia brutal cuando los han pensado los que están detrás. Mm. Sí. No, desde luego, y que hay que son un montón de lo que decías, pequeños detalles que hace que marquen la diferencia. Ahora, ¿y con qué proyectos estáis? ¿O qué es lo que os gusta ahora? eh, ¿En qué estáis embarcados que os parezca una cosa divertida y reto? Supongo que no podréis contar Ah. todo, pero algo así, hablándome en clave si quieres. No podemos contar todo, pero tenemos un proyecto que estamos absolutamente apasionados en el nuevo Bernabéu, que no podemos Mm. contar nada. El nuevo Bernabéu. En el nuevo Bernabéu, que va a ser... La traída de Mbappé, entiendo. El fichaje de Mbappé, Me ¿no? encantaría saber casi quién es, pero... Pues el que va a hacer que El que va a hacer que el nuevo estadio- Bernabéu sea... Pues el nuevo Bernabéu, que parece que va realmente a cambiar mucho la ciudad y que va a cambiar mucho sobre todo la zona norte de Madrid, que va a hacer que pasen muchas cosas por ahí. Acabamos de abrir el mercado de San Antón, que ha sido un proyecto prepandemia, pandemia por medio, complejo, muy complejo, porque es un mercado municipal y tiene... No es como un mercado de San Miguel donde puedes poner cualquier cosa, sino que tienes una normativa bastante más estricta. Pero bueno, hemos conseguido recuperar... queríamos traer un poco la esencia de Madrid al mercado y hemos traído pues nombres muy clásicos como son Evia y la Taberna de la Ancha o el Café Comercial, Ah, que no sabía que estaban que ahí. están Qué bueno. ahí, y nombres un poquito... Bueno, que han dado mucho que hablar en la escena gastronómica madrileña en los últimos años, como es Chuka Ramen Bar, que ha traído sus sándwiches deliciosos japoneses, los sandos, y Juanchos, que ha sido el rey de la hamburguesa desde hace 2-3 años. Que No, la irrupción de Juanchos en la hamburguesa ha sido, vamos, muy llamativa. Yo lo es descubrí hace un par de magnífica, ¿eh? años. Sí, vamos. Y he ido a 2 o 3 locales suyos distintos y la verdad es que siempre está a un nivel muy alta. Nosotros le conocimos cuando llevaba poco tiempo en el mercado de Chamberí, Sí, que yo he visto la primera era... vez, bueno, fue el primer sitio que abrió, ¿no? Yo creo, ¿no? que fue el primero y estuvo Sí. bastante tiempo ahí. Siempre tuvo bastantes ganas de crecer y de hacerlo grande, pero estaba ahí todavía sin saber pues, el gran reto cuando quieres abrir muchos sitios, que es cómo salgo yo de la cocina y puedo abrir otros sitios, Ya. ¿sabes? Porque no me puedo explicar. Y ahí intentamos asociarnos con él y ayudarle a crecer y no se dejó, cosa que nos arrepentimos muchísimo. De no haberle convencido, pero hubiese sido... Es un gran tipo, es un grandísimo producto y es un tío que tenía mucha visión y luego tuvo todo ese empujón del campeonato de la hamburguesa, que yo estaba en el jurado, así que me alegro de que supiese aprovecharlo también. Ah, qué bueno. Aquí tenemos una tradición que es el cuestionario Proust, en el que hablamos de
filias, manías, gustos, pasiones relacionadas con la gastronomía. Y tengo muchos temas que preguntarte, ¿vale? A ver. Empezamos con una sencilla que ¿cuál es tu idea de felicidad perfecta en un restaurante? ¿Cuál es mi idea de felicidad perfecta en un restaurante? Pues quizás te lo voy a poner en negativo. Odio el show. Ya. Soy el anti-show. O sea, para mí es estar en un sitio que tenga verdad. Me da igual que sea un celler de Can Roca o me da igual que sea una taberna en un pueblo o una tabernita de Zara de los Atunes. Me da completamente igual. Pero que tenga verdad, que tenga sencillez, que tenga cercanía. La cercanía que puedes tener dependiendo del restaurante que seas. Ayer estaba en una reunión de trabajo en un restaurante grandísima, mega apertura de María, era una reunión de trabajo. Y se acercó el metro de repente y nos miró y dijo, ¿qué tal pareja? ¿Cómo vais? Hombre, esa no es la cercanía. Ya, sí. Como todo, a veces un exceso de campechanería o de lo que sea, el exceso como siempre es, pues a veces te echa para atrás. Pero, por ejemplo, con el show, ¿tú a qué te refieres? Que no te gusta el show, odias el show. En tu cabeza, ¿cuál es el show? No me gusta el show, no me gusta Las bengalas. las bengalas, el restaurante mega decorado, la Ya. música a tope. Y la música a tope se la acepto en sitios tipo street show y poco más, porque me Ya. gusta mucho lo que como. Pero el casi... O sea, al final te digo que es el gran negocio y lo que demanda la gente, que es yo lo llamo ocio gastronómico, o sea, es en vez de irte a un garito, te vas a cenar y estás en una discoteca también. Pero ese mega show con platos, me encanta el servicio de mesa, pero ya no ese servicio de mesa por hacerlo y porque así me sacas más fotos en Instagram. A mí no me gusta. Ya. No me gusta y no se me da del todo bien montarlos. Lo hemos tenido que hacer en alguna ocasión, hemos tenido que ir un poco hacia esa vía, pero nunca seré yo la que se dedica a montar ese tipo de locales porque no lo sé hacer. Ya. Me gusta muchísimo la simplicidad, me gustan los platos cuidados donde sepas muy bien cuál es ese ingrediente principal, donde todo tenga una armonía y esté bien hecho. Pero sobre todo que tengan verdad y al final eso es el alma. Claro. Es que es verdad que lo que comentabas de lo del servicio de mesa, que te vengan a tu mesa a ponerte algo y que tú tengas que grabar, casi además de forma, parece que Obligatorio. obligatoria, ¿no? Parece es el trato no que viene y que como es algo, un acuerdo no explícito entre las dos partes, ¿no? Pero es un poco el tema de las redes sociales, ¿no? Que a veces se hace que todos seamos un poco esclavos de eso, ¿no? De el show, de tener que compartir dónde estás en todo momento, como ha convertido también la restauración en una especie del nuevo lujo, ¿no? Del nuevo... antes tú mostrabas o la gente quería mostrar su nueva camisa de marca o su nuevo coche tal, y ahora es también o dónde se iba de vacaciones o a esquiar, y ahora es dónde voy a comer un viernes o dónde voy a cenar y lo comparto, ¿sabes? Es un poco eso también. Sí, y al final todo lo que es el instagrameable o el quiero enseñar o el quiero esto, al final los sitios, te vuelvo a decir, en todos esos detalles que se planean, se planea eso también. O sea, ¿cuál es Claro. el photo opportunity de mi restaurante? ¿Se llama Photo Opportunity Photo esto? opportunity de mi Bueno, lo voy a usar restaurante. continuamente el Photo Continuamente. Opportunity. Voy a O sea, decirlo. bueno, la entrada de Belmondo, del Ya. italiano, esa entrada de neón, Sí, al sí, final es sí. un photo opportunity. No hay nadie que no se haya hecho una foto ahí y la haya subido a redes. Al final es el neón más rentable de la historia. Todo eso se cuida mucho y al final es publicidad
muy Claro. buena, porque al final es publicidad ganada, es algo por lo que tú no pagas y por lo que simplemente la gente que va te conoce, lo quiere subir y lo quiere compartir. O sea, es oro para Ujú. cualquier proyecto, producto, marca. Sí, había una discoteca en Madrid que yo siempre me hacía gracia, que era que tenía siempre un neón también que ponía que el fin del mundo te pille bailando, que era como una frase así como muy de instagrameable, y que lo veía continuamente y la gente compartiéndolo. Digo, pues un neón muy también muy rentable. Y lo de Belmondo me recuerda también un poco a eso, como algo que es un plan que la gente comparte donde está y que lo es como diciendo aquí estoy, ¿no? Totalmente, Sí, sí, sí. totalmente. Pero eso, o sea, mi ideal es un sitio de verdad, Mm, en cualquier rango de la hostelería, porque hay, ah, no sé, bares de carretera de verdad, eh, sí. como las Esparteras de la A5, que está demasiado pegado a Madrid, entonces yo siempre, siempre intento salir a la hora de comer de Madrid para poder parar a comer. O sitios, no sé, maravillosos como yo qué sé, ese Culler de Pau, donde te tratan que te mueres en Ogrove y estás comiéndote la zona viendo su huerta y a lo lejos las bateas de mejillones. Pero hay verdad Mm. en los dos. ¿Cuál es ese bocado perfecto y preferido? Ese que dices, casi nada puede competir con esto. Yo te digo un par míos para que sepas un Vale. poco por dónde voy. Uno mío es, por ejemplo, una patata frita después de un baño en el mar o en la piscina. Esa patata frita con un poco de Coca-Cola que te tomas y dices, bastante imbatible este bocado. Pero también es, por ejemplo, el trago de café por la mañana con algo salado también me parece muy Récord. difícil de superar. O incluso un Xiaolongbao de estos que, Ah, que es que que te estallan en blande y la te estalla la boca. boca y tal, me parece muy, muy difícil de superar. Y si tú tienes algo de esos. Yo he de decirte, te digo tres cosas. Bien, bien. No, te estaba viendo tu cara que No, tengo mi... venían No, no, como... las tengo Sí, así sí. porque es que me has dicho ese Xiaolongbao y yo hubo una época de mi vida que iba mucho a Singapur y David Muñoz me recomendó. Ahora ya el Xiaolongbao está un poquito más aquí, pero antes no, Sí. no había nada y esto es hace muchos años y me recomendó Din Tai Fung, que era una cadena taiwanesa creo que hay por toda Asia, que ahora ya han abierto en Londres, han abierto en Los Ángeles, y han abierto en bastantes sitios, pero es uno de esos sitios donde entras y ves a muchos en una cocina haciendo a mano con una destreza bella Sí. todos estos dumplings y hacían yo los mejores xiaolongbao que he probado de lejos, o sea, de lejos. Y durante mucho tiempo, cada vez que llegaba a Singapur, me iba con la maleta a comérmelos y me comía una docena entera y ya me iba a hacer lo que tenía que hacer. Es un bocado bastante perfecto. Pero te digo de mis tres, el más gocho, o sea, ese placer que me apetece siempre es un buen sándwich mixto. Mm, Amo. El más tradicional y del que estoy deseando que llegue el mes de mayo, junio y llevo un vaso en la mano permanentemente es el gazpacho. O sea, soy una enferma del Ah. gazpacho. Enferma. Y, y si me dices un producto así como para intentar hacerme la gourmet, tengo un plato de mi casa plato que se hace en celebraciones siempre, que es la langosta al estilo menorquina, pero con la langosta gallega, que es la langosta frita con patatas paja y salsa tártara. Entonces, es como una mezcla. No puedo explicarlo. Ya, O ya, sea, ya. como esa langosta gallega buena, que cualquier gallego te dice que freírla es destrozarla, pero lo siento, mezclada con unas patatas crujientes y una salsa tártara hecha en casa deliciosa con toda su cebollita y sus encurtidos perfectamente picados. O sea, es el manjar Estás de salivando los dioses, directamente. completamente. No he desayunado. Hoy, Pero esos tres.
Hoy, de hecho, es el día, tú me lo has dicho antes de empezar a grabar, que es el día del sándwich mixto, el día internacional del Sí, sándwich no sé si mixto. internacional, nacional, mundial o lo que sea. Internacional, o sea, Pero... aunque sea nacional, ya es internacional Vale. porque es suficientemente importante el sándwich mixto o bikini. También muy fan de ese nombre de, alternativo del sándwich mixto, del Sí. bikini. Y me gusta mucho que lo... O croque monsieur. Que sí, También está muy bien. también, que lo pongas, que lo defiendas y que hay pocas cosas más, hay pocas cosas mejores que un sándwich mixto bueno, ¿verdad? Completamente. Mira, estudié biología en la Autónoma. Tenía las carreras de ciencias siempre son muy largas porque tienes que ir por la mañana y por la tarde y estás todo el día metida en esa facultad, entonces tenía que comer mucho ahí. Me pasé 5 años, era incapaz de comerme otra cosa de lo que había, y me pasé 5 años comiendo prácticamente todos los días sándwich mixto. Entonces le cogí un odio visceral al sándwich mixto. El sándwich mixto de la Facultad de Biología estaba bastante bueno, Ya. dentro de lo que Sí, está. porque te trae esos recuerdos de Entonces estar estuve estudiando, no sé qué. muchísimos años sin volver a probar un mixto. Le diste la espalda al sándwich mixto. Totalmente, o sea, no podía más, me salía el sándwich mixto por las orejas, o sea, me recordaba estudiar. Y hace unos años volví a empezarle a coger el gusto, ese sándwich mixto cortado en cuadraditos de Richelieu, que es Sí. de los grandes bares de los grandes bares de Madrid. Pero he de decirte que el otro día me tomé el mixto de la barra del comercial del Mercado de San Antón, y no quiero pecar de publicitaria, Sí, te sí. juro que es de los sándwich mixtos más ricos que me he tomado. Con ese tienen, aparte de, por supuesto, la mantequilla y que el queso esté bien fundido, que lo dejo como una cosa, es muy importante que el jamón esté cortado muy finito y tenga bastantes capas. Está Para ahí. mí ese es el secreto. Y luego ya tienes los sándwiches sofisticados, maravillosos de Gresca, ese Gresca Bar de Barcelona que a mí me entusiasma. Que acaba de abrir en Madrid, creo, Que acaba de ¿no? abrir en Madrid también, en el Hotel Santo Mauro, que te puedes ir al mejor jardín de Madrid a tomarte ese mixto, pero a mí ese Gresca Bar de Barcelona, de pasarte toda la mañana de trabajo y parar un segundo y tomarte 3 platitos, es delicioso. Mm. El sándwich mixto. Otro ¿Cuál día es tu favorito? tengo varios, pero para empezar había uno en mi infancia en Santander que es... Solo el olor ya me emociona, de la cafetería Áliba. Era un clásico absoluto en mi vida. De hecho, me llevaba ahí, me llevaba mi abuela, me llevaba Ángela, que me cuidaba de pequeño, me llevaba un montón de gente. Y me encantaba, era como mi momento de la semana, ese sándwich mixto. Y luego aquí en Madrid, bueno, tiene mucha fama y me gusta mucho el de Donoso, que es un clásico ya Joder, hace mucho que no lo tomo. absoluto. Pero el otro día en Twitter alguien había compartido diciendo: han subido los precios en Donoso, es el principio del fin esto. O sea, como de, esto es la inflación, realmente ha llegado, está haciendo toc toc en la puerta, cuando ya los precios se ven afectados en Donoso. Total. Sí, sí. Bueno, la que nos viene. Tu primer restaurante, como yo te he dicho, el de la cafetería Áliba, o tu primer restaurante o bar o sitio al que guardes un especial cariño y que te hizo también un poco, pues, enamorarte de la gastronomía y demás. Seguro que no es algo como lo mío, porque claro, tu padre es Rafael Ansón, has Sí. viajado por todo el mundo y conocido sitios estupendos. Claro, seguro que es algo más nivel que lo mío, pero... Pues mira, he de decirte que el desaparecido y el que echo de menos todo el rato, Príncipe de Villana. sí, Era sí. el sitio donde celebrábamos muchas cosas y donde íbamos mucho, y desde muy pequeños. Y creo que es el primer sitio del que puedo tener conciencia de haber estado y haber disfrutado mucho de, mm, de la comida. Tenía 2 platos míticos, que era una pasta con chistorra, Mm. así de saludable ahora, y, y un plato que era como un plato combinado, y era medallones de merluza, medallones de rape rebozados, pimientos rojos asados y patatas fritas. Y era tal delicia, tal absoluta delicia, y cómo te trataban, el servicio que tenía, era un sitio magnífico.
Pero yo quizás así de recuerdo más, porque eso era como muy el plan familiar, el sitio donde Sí. íbamos a celebrar permanentemente. O sea, yo efectivamente, como has dicho, he tenido mucha suerte y he podido comer mucho, pero recuerdo 2 sitios. em, de mis hermanos yo era la única, bueno, perdón, de mis hermanos y mi madre, soy la única que le gusta bastante comer y que más o menos ha seguido a mi padre desde pequeña, porque el resto les ha dado completamente ¿En igual. serio? En casa Sí, del herrero cuchillo de palo, cuchillo ¿eh? de palo. Sí, mi madre yo creo que ya por hartazgo, No, en el caso de tu madre me parece hasta saludable porque, para mantener el equilibrio. porque es completamente, o sea, agotador. Mi padre sigue con 86 años desayunando, comiendo, cenando fuera con mucha ilusión. Sí, Y sí, mi madre, qué bonito eso. que cuando Claro. se casó con él solo comía sándwich mixto mojado en café con leche, porque es Canaria y en Canarias se moja todo en café con leche. Entonces ella sabía hacer sándwich mixtos mojados en café con leche. Empezó la pobre entre hacer cenas tuvo que aprender a cocinar, hacer cenas de 20 personas en mi casa permanentemente para mi padre y para todo su entorno. Y salir a comer todo el rato que al final se ha agotado, está harta. O sea, Ya, claro, también es bueno el completamente harta, equilibrio, ¿no? sí. Que alguien ponga un poco de freno a... Ah, sí, sí, pero no le frena, se No, queda, no, se ya, queda ya. allá en casa, él sigue, él sigue su camino. Pero qué curioso lo del Y café con... El sándwich mojado en café con leche. Desconocía esa costumbre sí, de es mojar gente que las cosas. Sí, come en gofio, o sea, sí, ya sí. Sí, cualquier cosa es... sí, sí. Mojan la tostada con pan y mantequilla, con mantequilla y mermelada en café con leche. O sea, Sí. es una cosa completamente incomprensible. Yo lo he visto bastante en mi entorno en Canarias, no sé si es una cosa de Canarias en general. Pero, pero bueno, mis hermanos, yo soy la pequeña, a mis hermanos no les divertía demasiado. A mi hermano le gusta mucho el mundo del vino y a mi hermana la pizza 4 quesos. O sea, y yo Respetable, ¿eh? Respetable la pizza cuatro mucho, quesos. no. Es como para mí, es como la de con piña. No, no, yo tampoco soy un fan de la pizza cuatro quesos, ¿eh? Nunca es mi elección. Es una mezcla de sabores imposible. No, y además no mezcla de sabores y luego me parece excesivo. Que nunca, hay gente que dice, nunca es demasiado queso. A veces sí es A demasiado veces queso. sí. Sobre todo cuando son quesos tan distintos, Sí. igual del mismo queso, pues no lo sé. Pero bueno, Mm. ese es el plato de mi hermana, es la pizza 4 quesos. Y, y recuerdo, yo debía tener 10 años o así. Mi padre tenía un viaje de la Academia Internacional por todos los 3 estrellas de Alemania. Y yo me emperré y me emperré y me emperré que yo iba a ese viaje como fuese. La Academia Internacional, pues ahora tienen todos 80, en su día debían tener todos 55. Entonces mi pobre madre me vestía entera de terciopelo negro y me iba con mi padre pues 5 días a comer por Alemania y muchos eran con todas estas cenas que yo me sentaba en la mesa de los jóvenes que tenían todos 40 y yo 10 y, y alguna comida que nos pudimos hacer mano a mano de primeras de las muchas que nos hemos hecho. Y recuerdo una comida en Winkler alucinante. O sea, alta cocina incluso más recargada de lo que era la francesa, que era en esos sitios muy lujosos alemanes. Yo creo que esa es de las primeras comidas que recuerdo. Me encanta la imagen de Alejandra con 10 años de terciopelo negro en un sitio recargadísimo, con cortinas que pesan, con comidas pantagruélicas, y ahí Con, tú con 10 años con- haciendo callo, ganándote Totalmente, comiendo cualquier plato que me pusieran delante con cubertería de exacto, plata y con unos corzo, camareros cosas así. diciéndome que si quería pasta con tomate. Sí, sí, sí. Esto. Y luego, una de mis grandes suertes ha sido poder ir al Bulli desde muy pequeña muchas veces. Porque mi padre iba mucho y mucha gente, sobre todo al principio del Bulli, no se quería recorrer todo ese camino hasta llegar a Rosas, porque era volar a Barcelona, cogerte un coche hasta Rosas, todas esas curvas, todo, o sea, Mm. era realmente complicado y todavía no tenía la fama que luego llegó a tener. Y, y yo recuerdo 3 platos de los inicios del Bulli, y yo debía tener pues esa edad más o menos, pues entre los 9 y los 12, más o menos. Que fue cuando Ferran empezaba a deconstruir algo, que luego fue tan importante. Y recuerdo 3 platos que si los piensas
son alucinantes, pero pensaos en la cabeza de una niña pequeña, que era como jugar con la comida, y era una piruleta de ¿cómo se llama esto que te explota en la boca? De petacetas, Sí. una croqueta líquida, que era una croqueta que te estallaba y era caldo, y un corte, que era un helado de corte de parmesano. Recuerdo esas tres cosas como sí. decir, o sea, es Claro. mi sueño en comida, o sea, ¿qué es esto? Sí, no, efectivamente. La como- visión del pequeño, ¿sabes? Que todo te parece medianamente normal, pero muy divertido. Sí. Qué bueno, qué bueno. Un placer culpable gastronómico, algo que quizá no te sientas tan orgullosa de consumir en cantidades industriales. Aquí, por ejemplo, Matoses dijo la pantera rosa. O sea, el nivel está muy bajo. Entonces tú puedes subirlo un poco la barra donde está. O... Yo creo que lo subo porque lo de la pantera rosa no lo entiendo. No, No, y te escuché con Matoses que os reíais mucho de la gente que no le gustaba el dulce. No me gusta el dulce mucho. Mi placer absoluto son las patatas fritas de bolsa. Que- Mucho, Sí. mucho. Me gustan las buenas, o sea, la lata esa de bonilla de las patatas grandes, las artesoria, las esta. Pero aquí estamos yendo Me a... encantan, pero las rufles jamón. Yo soy me de gu- yorqueso. Yo siempre he sido muy de... Me cambié rápidamente a las Pero yorqueso. yorqueso, ¿desde cuándo existe? Yo eso No, no es, lo un, es recuerdo. un invento reciente, ¿eh? Más o menos estamos hablando No las he probado. del nuevo milenio. ¿No las has probado? No, Pues las yorqueso, que bueno, ahora me sacas una bolsa. proponerlo es en un viaje o algo así, te miran con incredulidad. Porque, claro, el dibujo es un sándwich mixto. Entonces, transportar una bolsa de patatas fritas y venderlo es ambicioso. Pero sí que y hay comida además como para viaje, ¿no? De ese tipo de... Entonces, que en un coche... Yo creo que nunca he comido rufles jamón fuera de un coche. O sea, nunca no me las he comprado en una gasolinera y me las he comido en un coche. Pero es un placer tal, Sí, todo. ese salado sí, extremo, sí. ese sabor a jamón rancio, incomprensible. Pero bueno, el puro glutamato que te inhibe el cerebro y te hace muy feliz. Sí, no, pero hay cosas de esas que pertenecen a esos sabores que dices, me hace feliz en este momento. Es como también yo muchas veces lo he comentado, a mí me gusta ver los partidos del Madrid con anacardos. Entonces ya lo tengo Con el sabor, anacardos. sí, me gusta verlo. El anacardo me encanta. Entonces me lo como a veces con ansiedad porque estoy nervioso por el partido. Entonces tengo ese sabor asociado a esos momentos que me da ahí mucha felicidad. Pero sí, las patatas de bolsa son... También incluso las Pringles, por un tema logístico en un viaje a veces son socorridas, pero me gustan menos. Están como A mí me gustan deshidratadas. menos. Me da mucho placer meterte como muchas Pringles Sí, en la o sea, boca a la vez y que se por eso- rompan. exacto. O sea, Sí. logísticamente me parece una genialidad idea el concepto de ese tubo, Sí. que es cómodo y cogerlas con la misma forma todas y eso, ¿no? Sí, como que se encajan bien, están bien. Pues mira, igual que las rufles creo que nunca me las he comido fuera de un coche, las Pringles nunca fuera de un avión. Ah, es verdad que te la La- venden la- los aviones en el formato más El pequeño. formato pequeñito. Sí. Sí, alguna lata grande esa que metías la mano entera para coger la Sí, última sí. patata. Sí, pero la patata frita sola es maravillosa y luego es la combinación perfecta para cualquier cosa. Ya. Unos boquerones, Sí, cualquier, con los un- mejillones, los tal. O sea, Buah, es, en los mejillones de hermanos vinagre que me encanta, Oh. con una patata frita y... clac. los berberechos sin patatas fritas no existen, las mejillones sin patatas Son una fritas entelequia. no existen. Sí. O sea, yo no me puedo comer un mejillón sin una patata frita. Sí. No, totalmente. Estoy muy de Entonces, acuerdo. es como que es un buen acompañante, pero solas. Sí. Y cuando llegas, no sé, te ponen la ilusión que te hace cuando te sientas, te pides una cerveza y te ponen unas patatas fritas ricas en Sí. cualquier bar. Ojo, Totalmente. muero. Un desayuno predilecto. Desayuno predilecto. Sí. ¿Qué es tu desayuno perfecto o tu desayuno que te hace extremadamente feliz? ¿Y dónde también? En casa y mi desayuno... Si desayuno pronto, siempre desayuno, que, o sea, no lo quiero decir como cotidiano porque realmente me encanta,
Yogur, además tiene que ser yogur natural Pastoret. No acepto otro. No aceptas otro. No acepto otro. Con fruta y todos los frutos secos que encuentre, que me encanta. Y voy mezclando frutas y buscando la combinación perfecta entre frutas. Entonces, tengo todo en mi proceso. Entonces me levanto y mientras me hago el café estoy un rato cortando fruta como pequeñita y todo. Yo soy como muy cuadriculada, entonces todo lo corto muy bien. Sí, no hay nada Y peor además, por ejemplo, a mí cuando te ponen a lo mejor un trozo de manzana, pero que tiene todavía la piel, entonces es como duro, no me gusta. Tiene que estar todo muy cortado y muy pelado para mí. También, yo soy muy... yo pelado no, a mí no me pero gusta... muy bien Yo que cortadito. O soy un sea, poco insoportable. También el zumo de naranja me lo sigo tomando colado, como cuando tenía 8 años. No, la pulpa no me gusta la pulpa en el zumo de naranja. Me parece un atraso. Me parece algo totalmente, no sé, de otra época. yo lo Y comprendo. no. Entonces sigo siendo así de insoportable. Pero vamos, ¿y qué frutas le metes? Pues combinación que me encanta, mango, kiwi, arándano, por ejemplo. Mm, ujú, Plátano, fresa, que es la básica deliciosa, también me gusta mucho. O sea, mm. voy así combinando. Luego, por ejemplo, no le puedes meter higos porque queda fatal. O sea, hay cosas que no van dentro del No, yogur. claro, claro. Y si no, un pan muy bueno con tomate, pero el tomate nunca ni lo froto ni lo hago puré, que lo odio, sino lo corto en cuadraditos pequeños, lo hago tipo brusqueta italiana mezclado con un poco de orégano y un aceite rico. Tienes todo muy pensado, Todo muy muy, pensado, muy, qué bien- horror, muy qué bien horror. ejecutado, ¿eh? Muy... Eso es como desayuno de casa. Y fuera, vuelvo al mixto. Vuelvo a unos buenos Benedict. Me encanta cuando encuentro un sitio con buenas migas con huevo frito. Mm. Ese desayuno de atrio es grandioso. No he estado No, y me han hablado muy bien me han hablado muy bien de los desayunos de Atrio, es que el concretamente. desayuno es... O sea, mm, Sí, otra, podemos decir mil otra cosas liga. de... No, pero podemos decir mil cosas de la cocina de Toño Pérez. Es brutal y lo que ha hecho en Cáceres y el sitio, el espacio, o sea, el cuidado que tienen con cada cosa es alucinante. Pero, pero tiene una sensibilidad brutal. Y para mí donde se ve mucho la sensibilidad es en los desayunos. Entonces, Mm. el bajar a Atrio, a ese comedor precioso, y cuando hace bueno comes en el patio, en un patio hecho todo de macetas, verde, en ese edificio antiguo del casco viejo de Cáceres, con mantel de hilo largo, servilleta de 70 por 70 que parece una sábana que esto, y te empiezan a traer tu cuenco de migas, un bocadillito de jamón, que eso es otro grandísimo desayuno, una chapata de jamón con un jamón, un ibérico puro de bellota increíble, con tus zumos de frutas perfectamente hecho, que yo creo que si quieres que te los cuelen, te los cuelen. O sea, te van trayendo y te van haciendo una especie de baile en la mesa hasta que se te Ya. llena de cosas deliciosas que es brutal. Me gusta mucho el desayuno de hoteles de cuando estás por ahí, pues el de Abadía Retuerta, el de... No sé, yo tengo ya sabes que mi fijación y por lo que nos conocimos hace mucho fue por el San Pietro de Positano y tiene un desayuno también increíble. O sea, esos sitios donde le puedes dedicar tiempo y ritual. Mm. Y me encantan los Benedict, pero no encuentro Benedicts demasiado buenos, en general. Me Eso, defraudan. eso, El Benedict me defrauda. me gusta eso. Me gusta como frase, ¿sabes? Me parece una frase de muy de Sarah Jessica Parker en Sexo en Nueva York. Me defrauda a los hombres y Y los Benedict. No, en Madrid, de hecho, a mí me preguntan de vez en cuando y no hay, para lo buenos que están y para lo que la gente parece que los demanda, no hay tantos por ahí tan ricos, la verdad. Es complicado encontrar. Es complicado, es muy complicado hacer una holandesa para servir en un Claro. restaurante que esté muy buena, porque la holandesa hay que prácticamente hacerla al momento, entonces si no son trampas de la holandesa, que es lo que tomamos mucho, Mm, y nunca son demasiado buenas, pero no lo sé. mm. ¿Qué llevas cuando vas a una casa? ¿Qué te gusta llevar cuando vas invitado a una cena o algo así? Eh, a lo mejor llevas, tú que eres, también sabes mucho de vinos, o a lo mejor llevas algo distinto por no ser por no caer en el cliché del vino, o
o llevas otra cosa que te gusta especialmente sorprender porque conoces una lata concreta de algo. Llevo latas. Llevas latas. Tú eres muy latera, efectivamente. Soy latera. Mm. Llevo latas y es verdad que me acostumbré, aquí lo dejo, antes de Anson Bonet, que también fue cuando nos conocimos, Sí, ¿te claro. acuerdas? Que tenía Elite Gourmet, que era esa asociación de productos españoles. Yo trabajé mucho tiempo con Frinsa, que es una conservera que me encanta, además sigo teniendo mucha relación con ellos. Y me acostumbré a llevar latas en el bolso. Entonces iba repartiendo latas en general. Hombre, es que es comodísimo de llevar. Claro. Y yo también, aquí lo he comentado alguna vez, que yo compro muchas latas porque me parecen fáciles de almacenar, es súper rápido, eficaz. Y luego, pues eso, los berberechos tienen un montón de hierro, los mejillones son muy sanos. Es que es verdad No, que el bonito es maravilloso, el atún, la melva, el no sé qué, todo es maravilloso. es fácil y sanísimo. O sea, Mm. no llevan nada. O sea, es la perfección en producto. Entonces, siempre una ventresca, que la gente se muere de la ilusión cuando le llevas unas buenas ventrescas, un berberecho bueno. O sea, intento que sean cosas muy buenas. Pero llevo eso muchas veces jamón, así a ese clasicismo, pero intento instruir a la gente en jamón bueno, Sí. en un jamón de bellota de verdad. Y, y a veces, mira, hay un producto que a mí me encanta, que es de mis aperitivos favoritos, que, que lo compro en el mercado de Chamberí o en Octavio, que es la Guillette, que es ese paté hecho con la carne del pato de la oca, es como Sí. el subproducto del foie, Ya. que se toma, nada, es la carne deshilachada mezclada con grasa y con encurtidos. Y te la tomas con encurtidos. Estoy, Entonces, estoy pensando que debe ser la amiga favorita de los perros de la casa cuando vienes tú con tu bolso con jamón, carne deshilachada con tal, debe ser la amiga más querida de los perros de las casas, sí, sí. Sí, sí. pero, pero si no has probado esa guillette, No, o no lo he probado, sea, no lo he pues probado. bueno, está el foie y está esto. Y a mí esto me encanta. Y, y nos traemos, o sea, muchas veces eh, mi marido tiene una obsesión por los pepinillos muy buenos. Entonces hemos descubierto que los mejores pepinillos son los de los de la mostaza de Dijon. Sí, Pues que aquí no los hay, son unos tarros grandes, misma forma que el de la mostaza, pero en grande, de pepinillo pequeño con semillas de mostaza, que son una delicia. qué bueno. Pequeños, crujientes, perfectos de vinagre, o sea, A mí me encantan brutales. también los pepinillos. Y cada vez que vamos a Francia o que tenemos a alguien que viene, nos vienen con los tarros de pepinillo. Y eso con Ahora la Guillette, codicio una... Me encanta la mostaza y me encantan los pepinillos. Entonces ahora deseo un frasco de esos para mí, para meter ahí... te lo Eso, recomiendo enormemente. sí. No Decía, volverás a comer otro pepinillo. hay un monologuista, humorista americano que es muy divertido, se llama Aníbal Bures, que el tío dice, tiene un especial en el que comenta que su sándwich favorito, dice, y es muy gráfico como lo hace, pero dice, mi sándwich perfecto y favorito es cuando, dice, meto la mano en el frasco de los pepinillos y salpico el sándwich Agua. con el agua Uy. de los pepinillos y tal. Y dice, para mí es el sándwich perfecto. Entonces el tío cómo hace el gesto ese, me parece una guarrada, pero muy divertido. Yo tengo la imagen del sándwich de Friends, Sí, del que tiene la capa de... la humificadora, ¿no? Sí, de Moist Sí, sí, sí. entre medias. Sí, sí, sí. No entiendo que no hayan abierto un sitio solo con ese sándwich. O sea, yo iría a Nueva York a comerme ese sándwich. O sea, lo tengo en la cabeza desde hace no sé cuánto salió ese capítulo. Sí, ¿20 sí. años? Sí, sí, sí. 20 años queriendo comerme un sándwich de restos de pavo de Acción de Gracias con una capa empapada Sí, en el gravy en medio. es maravilloso ese sándwich que lo hacía Mónica a Ross y hoy en día se lo comen y él sufre un ataque de Ansiedad y le pánico cuando... despiden y es Claro, cuando empieza toda la sí, debacle sí. la debacle de Ross. Pues yo siempre he querido que abran un sitio con ese Pues sándwich. temporalmente lo pusieron en un sitio aquí que se llama Pick and Nick o algo así. Pick and Nick, sí, de que hacían sándwiches y temporalmente lo pusieron y de hecho me
yo lo probé, estaba bastante Estaba bueno. bueno. Sí, estaba bastante bueno, pero Conozco Pick and Nick. pero hay que hacerlo. Muy buenos sándwiches en delivery. Sí, hay que hacerlo ya permanente. Fijo. Permanente. Sí, y el tema de los sándwiches, yo es que soy muy de sándwiches y a veces es complicado encontrar por el tema del pan y que lleguen bien y todo esto, que parece fácil, parece algo que viaja en tu cabeza, parece que va a viajar bien siempre y a veces es complicado encontrar un sitio que te llegue bien, sin que se te desmonten y demás. Nada, es difícil que las cosas viajen bien. Si está muy cerca o si Ya. es fácil que viaje. Ya. Es complicado. ¿No eres mucho tú de pedir a domicilio? No. No. No tiendo a no comer demasiado en casa porque como mucho fuera. Ya. Entonces, en casa o intento... Si viene alguien a cenar o si realmente queremos hacer cena, me divierte cocinar y me divierte irme al mercado y comprar cosas y hacerlas porque nunca tengo la oportunidad de hacerlo. Y si no, tiendo a no cenar nada. Un vaso de agua. Madre mía, el Por- ayuno intermitente. Ayuno intermitente, pero al final hay que compensar. O sea, no Ya, se puede ya, estar todo el día claro. comiendo. O sea, uno se llena. No, No, hay que... uno se llena. No, Al por final hay supuesto. días que dices... Hasta aquí. No, hay que... Yo hay temporadas que me lleno. y O sea, que- paso meses lleno. Claro. Sí, me lo puedo imaginar, vamos, probando sitios, además, cuando ya es tu trabajo y te dedicas a eso y te gusta y además tienes que hacerlo para saber qué abre, qué es lo nuevo, qué está haciendo en otro lado, por un tema también de, pues eso, de tuya de cultura que te gusta a ti. Pues sí, entiendo que o pones un poco de freno a esa espiral o Oh, es complicado. sí. Pero... Y además que hay un momento en el que lo dejas de valorar. Es como cuando te vas de viaje, a lo mejor que estás 4 días seguidos comiendo fuera y desayunando fuera y comiendo fuera y cenando fuera, que hay un momento en el que ya como que no te apetece tanto, ¿sabes? Mira, hemos estado 10 días en Oaxaca, que hemos comido increíble. Qué cultura gastronómica, qué ganas de agradar, de hacer las cosas bien, de qué respeto le tienen a su producto. O sea, para mí es la zona que he visto donde más respetan la tradición, pero más son capaces de hacer restaurantes contemporáneos y cosas nuevas. O sea, no sé, creo que tiene un punto de... Al final, el propio mexicano, y hablas con muchos mexicanos y todos te hablan de Oaxaca como una cuna de la gastronomía, pues entiendo que como un español habla del País Vasco y de Cataluña aquí, Sí. ¿no? De dónde se come o dónde hay tradición gastronómica y cultura, son esos dos sitios. Por supuesto se come bien en el resto del país, pero son esos dos sitios. Pero es brutal la capacidad que han tenido de innovar en sitios lo contemporáneos que son, en cómo utilizan las vajillas, cómo cambian los menús, cómo le dan una vuelta a los platos, pero con un respeto absoluto a todo lo que hacen. Y tienen productos alucinantes. Ese queso de Oaxaca, yo no sé cómo no es la nueva mozzarella del mundo. Todos los platos que hacen con hoja santa, a mí es de lo que más me ha vuelto loca. Y sobre todo en sitios que parece que entras en cualquier sitio moderno de París, de Nueva York o de tal. Hay un sitio que se llama Los Danzantes, que además tienen un grandísimo mezcal, que la carta es alucinante, pero es que el espacio, dices, tío, esto en un pueblo así de chico. Mm. Brutal. Y bueno, pues justo te iba a preguntar. No, pero Sí. venía la historia a que nos hemos pasado 10 días, o sea, desayunando, comiendo y cenando cocina mexicana. Y ya el último día encontramos un sitio que nos daban un sándwich mixto. Sí. Y dijimos, por Dios, ¿sabes? Un café y un mixto. O Sí, sea, porque... ¿sabes? En plan, ¿queréis salsa picante? No. Sí, no, bueno, lo de desayunar, lo de los chilaquiles, yo digo, es que esto me parece maravilloso y a la vez inviable, vivir aquí más de una semana. Pero Y como tienen esófago. Sí. Pero qué ricos. Todo. A mí la comida mexicana es, de comidas de otros países, diría que es de mis 3 favoritas, la mexicana. Me parece que disfruto un montón, divertida, llena de matices dentro también de lo básica que es en ciertas cuestiones y cómo lo que dices tú, cómo a veces la han cambiado y cómo han jugado con eso, me parece muy interesante. Yo te lo compro absolutamente. Además, siento que a todo el mundo le acaba gustando muchísimo, más allá del temor ese que hay a veces casi irracional al picante, que la gente va con pies de plomo
Sobre todo aquí en España somos como muy reacios a cualquier tema de picante y, y luego no es para tanto nunca ni nada. Totalmente. Mm. Y luego que además ellos lo saben, o sea, que les puedes decir que no te maten. Sí. Y te lo hacen muy amablemente. Pero sí, yo creo que de las dos cocinas que más deben gustar en el mundo son la italiana y la mexicana. Sí, hay Y la un, china. un amigo mío periodista deportivo que hizo con su mujer, también periodista, Sergio Cortina, hizo lo que él llamaba el Mundial Gocho, como un mundial de fútbol con los países, a ver cuál era la comida, pues era pues mexicana, mexicana eran los tacos, ¿no? Que había como un representante, ¿no? El kebab de Turquía, el no sé qué, entonces, la pizza italiana o algo así. Entonces, al final, llegó a la final la mexicana como la comida predilecta por votación popular. Es que es Es bastante imbatible. bastante imbatible. Un buen Total. taco es maravilloso. Un buen taco. Es uno de esos bocados que dices, es todo en algo reducido. Es todo en algo reducido. Y aquí, yo en el único sitio aquí, así en ese mundo taco callejero, el sitio de tacos al pastor del centro, que no sé si lo conoces. Taquería Mi Ciudad. No, No. tacos con K, Tacos con K, no lo conozco. que está ahí detrás de Montera. Buah. Y llega, siempre hay una cola de 100 mexicanos. Sí. Y dices, aquí esto. Y son ese bocado callejero, lo más parecido a lo que yo he probado en México, quizás es ese. Y luego tienes las maravillas, pues todo lo que ha hecho Roberto Ruiz en España, que es brutal y da mucho juego. Mm. Luego también está abriendo mucha cosa compleja, Sí, por sí, sí. dejarla esto un poco... Sí, pero por ejemplo, en Estados Unidos hay una locura con todo el tema de los camiones, ¿no? De los De los trucks food trucks. de tacos que a lo mejor están y desaparecen y no sabes dónde va a estar este día y no sé qué. Y la gente hace como un seguimiento de esos sitios de tacos que son algunos maravillosos, dicen. Hay algunos por ahí en Los Ángeles y demás que tienen mucha, mucha fama. Hay uno maravilloso. Es que mi hermana vive en Los Ángeles y también voy a verla y me echo mucha taquería con ella y mucho camión. Tu hermana de la pizza de Mi los 4 hermana de la quesos. pizza de 4 quesos, que ya, imagina, si cuando se fue de aquí le gustaba la pizza de 4 quesos, después de 12 años en Los Ángeles ya Lleva 12 años en Los Ángeles. Lleva 12 años en Los Ángeles. ¿Qué hace Sí. ahí en Los Ángeles? Productora. Es Es productora de series para YouTube, Ah, principalmente. qué interesante. Tiene un trabajo curioso. Sí, trabaja... Pizza de 4 quesos, productora de Sí, Los sí, es un Ángeles. personaje, yo creo que la tendrías que traer. Sí, sí, sí. Da para mucho. No me acuerdo del nombre, pero es verdad que además hay un par de aplicaciones que te van diciendo Sí, dónde están exacto, los camiones exacto. y los Sí, sigues y tal. Sí, sí. Que parece casi ilegal seguir un Sí. camión de tacos. Y aquí es una pena porque no dejan... Aquí no dejan. No, pero no es tanto un tema de ilegalidad como de guerra entre los hosteleros que tienen locales y que no les pongan un camión delante de comida. Claro, Entonces, ahí hay un mundo un poco complicado ya. que se están intentando encontrar vías para hacerlo, pero al final también nos apetece Mm, pasearte, que haya buena comida callejera en Madrid. mm. Algo con lo que no puedas, un plato o un ingrediente que digas, esto me supera, lo he intentado, no le doy más oportunidades. Un plato, quizás solo uno, al que aborrezco, que es el arroz con leche. El arroz con leche. Hay muchos haters del arroz con Es leche. que Es nada, incomprensible por ahí. Es que no puedo verlo aparecer. No puedes ver. No. A lo mejor esto te pasa como con el sándwich mixto, que dentro de 10 años os reencontráis en No, vuestra nunca nos vida. hemos encontrado. El Nunca. arroz con leche y yo nunca nos hemos encontrado. Además, pues eso, llegas a casa Gerardo y Marcos es como, no, tienes que probar este. No. El arroz blandito y dulce es una cosa que yo no puedo. Yo me acuerdo cuando abrió el Lidl en Santander. Ojo, en lo que te estoy ¿Te compraste un contando. arroz con leche? Vendían un arroz con leche que a lo mejor era como un cubo de pienso para caballos. Era una cosa desproporcionada de tamaño y probablemente ilegal. Y yo cuando iba a jugar al fútbol que teníamos después, mis padres me llevaban por ahí delante, yo me compraba un cubo de esos de arroz con leche. Y era para mí la felicidad absoluta eso. No lo entiendo. No, No lo entiendo. O sea, no lo entiendo. No Ni- entiendo ni- el plato. ni lo No, entiendes ni lo respetas. Ni lo respeto. Efectivamente. No lo puedo entender. Y
un producto que no me gusta nada, que cada vez soy un poco más sutil en mi odio, que es el pepino. Ah, pues mira, exacto, además, ahí... A los que no les gusta el arroz con leche no les gusta el pepino. No, a mí el pepino lo odio, y soy, además, me entran arcadas, ¿eh? Cuando me lo encuentro tradición en un sándwich. Me pasa a lo mejor eso, en Londres, que te meten un pepino en cuanto Donde pueden. sea. O sea, donde pueden y como Donde sea. pueden y como pueden. Te coges un sándwich y parece que no hay un pepino, Pero está metido ahí. Lo odio, o sea, me da arcadas. Y hay gente que lo confunde con el pepinillo. El pepinillo es grandioso. Es grandioso. No hay mejor. Y el pepino es Es repugnante. Totalmente. Y a veces, eso, no puedo. Me ponen a lo mejor hasta en el agua, me ponen pepino, ¿sabes? Es una cosa que no... Ya, cuando te traen esto, ¡Buah! agua hecha por nosotros. Sí, Agua con rodajas de pepinos, pero ¿por qué? Lo ¿Por qué detesto me el quieren pepino. torturar? O una ensalada al pepino. Buah, ¿Sabes que le pones un trozo de pepino a la ensalada y solo sabe a pepino? No, es una cosa que no... O sea, se come el mundo el pepino. No O lo sea, como tolero. nos descuidemos nos invade. No, espero que no llegue ese momento nunca. Pero lo desprecio y me pone muy... No me gusta nada. No, estoy contigo ahí. En el arroz con leche estás tú sola, pero en el odio al pepino es compartido. Sí. Un helado de tu infancia. Pues mira, en mi casa debe ser de las pocas casas donde siempre se ha hecho helado. Y el helado de vainilla de mi casa es el mejor helado del mundo entero. Y el que más me gusta, y el de mi infancia y de mi adolescencia, de mi juventud, y será, espero que de mi vejez. ¿Cómo se nota? Había una heladera siempre haciendo helado. Eso lo hacía mi madre, había una heladera de estas, que tenía así, y hacía un helado de queso que me gustaba mucho. Mi casa se ha hecho siempre helado de vainilla, de caramelo y de canela. Mira que el vainilla es más común, pero caramelo y canela eran más raros, están muy buenos, pero el de vainilla... Además tenía muchas amigas del colegio que se volvían locas con el helado de vainilla en mi casa, y un día mi madre pilló a una, se metían en tuppers grandes los helados al congelador y siempre había un tupper grande de helado, y mi madre pilló a una amiga mía un día con el tupper entero viendo la tele con una cuchara sopera comiéndose el helado. Mira, todavía no se lo ha perdonado, pero había peregrinación a mi casa para tomarse ese helado y es una delicia. Qué bueno, pero cómo se nota en una casa que hay buen paladar, ¿eh? Yo, a lo mejor otro me hubiera dicho el Colayet o el Popeye. Te puedo decir el calipo también, que era el que yo pedía cuando íbamos a la playa. El calipo. El calipo sí te lo El puedo calipo, comprar. pero era un poco soso. Sí, el calipo. Yo me acuerdo que era o de Colayet o rápidamente me pasé hice un upgrade en mi vida y me pasé al Magnum Blanco, que era mi favorito. Que era caro, me acuerdo donde yo lo compraba era 180 pesetas y pero me merecía la pena. ¿Y cuando salió el Magnum doble de caramelo? Demasiado. Rico. Luego dejé de tomar azúcar, pero ahí todavía... fue tu pico de... Fue mi pico de azúcar. Comía muchos Twix. Buah, y Magnum doble de caramelo recuerdo que era... O sea, moría. Y esos cucuruchos de frigo, es que no me acuerdo cómo se llaman, los cornetos. El corneto, los sí, cornetos, un poco acartonado, pero que tiene el pico. Y el pico con chocolate, que es que... Sí. Esos también podían ser. Muy buenos. Pero el Twix, muy insuperable, ¿eh? Es de mis chocolatinas favoritas. El Twix y el Mars. Son Yo me comía el caramelo primero y luego me comía me comía la parte de arriba de caramelo y luego me comía la galleta por debajo. ¿Pero qué tipo Estoy loca. ¿Pero qué tipo de...? O sea, soy como... Mis procesos son raros. Tu último pequeño gran descubrimiento gastronómico. ¿Algún sitio que hayas ido, que hayas dicho qué maravilla, o que hayas conocido, o que hayas redescubierto? Pues mira, creo que uno de los grandes sitios que quizás el mundo foodie ya es uno de los obligatorios y a los que todo el mundo va, pero que no se conoce tanto, es Lera. Este año sí que le han dado una estrella y para mí es uno de los bueno, de la gente que está haciendo las cosas distintas y además con mucha cabeza, lo que hablábamos antes de alma y de sentimiento y de poner todo lo que quieres ser en un sitio. Creo que Luis Lera lo ha conseguido. Te digo también... Yo redescubro todo el rato Fitzmüller. Me parece que es un sitio
que combina todo lo que puede tener un restaurante animado, divertido, donde le da muchísima importancia a la cocina, donde es muy grande y habrá gente de todo y tendrás experiencias de todo tipo. O sea, es muy difícil en un sitio que da de comer a tanta gente que sea absolutamente consistente con todos los clientes. Pero yo recomiendo fervientemente. Tiene una mesa genial que está en la cocina, que entras unos por un lado y otros por otro y estás como en el pase de la cocina, entonces ves el ambientillo de lo que pasa en el restaurante y dejarse un poco llevar por Pachi, que suele estar siempre ahí. Y, y a mí Fischmüller me parece brutal. ¿Qué más sitios? De las nuevas aperturas de Madrid que han abierto y abierto, me quedaría con Comparte, que es un bistró pequeñito en la calle Belén. O sea, me parece... Tanto ese como Hermosilla, en Hermosilla 4, me parecen dos sitios que están muy bien hechos, muy bien tirados, muy honestos, llamémoslos. Los adjetivos usados para los restaurantes son tela. Sí, Pero... porque también como con los vinos, ¿no? También Sí. que a veces cuando se le dan adjetivos de personas a los vinos también... Sí, pero al final es muy difícil es diferenciar muy un difícil, restaurante, entonces claro. es muy difícil definirlo. Pero son dos sitios donde se va a disfrutar, donde están bien, donde te lo pasas bien, donde no hay mucha locura. Y ¿qué más sitios? No sé, estoy viajando menos por España últimamente, que me apetece retomarlo porque yo he sido mucho de España en la mochila siempre, pero hace poquito estuve en Coruña, en Salitre, que me encantó. Que además entré y me chocó porque era típico restaurante que entras y tienes todos esos códigos de alta cocina, de mesas grandes, de mantel, de cocina a vista. Pues nos dio una empanada que estaba increíble. ¿De zamburiñas o de qué? Era una empanada de, si no recuerdo mal, de berberecho. Qué bueno. Estaba deliciosa. Unos mejillones escabechados por él que estaban increíbles. Y un arroz con pulpo ¿Que no con leche? brutal. Que no con leche. Creo que había... No. Que no con leche, que estaba alucinante. O sea, y nos dio una lubina que de verdad tenía 7 centímetros de ancho. Que tersa, increíblemente buena. Y me gustó mucho. Y además fuimos justo antes del campeonato de hamburguesas, que nos teníamos que comer, no sé, 15 hamburguesas al día siguiente a las 9 de la mañana. Pero Y fue bueno, un buen... la cena, el sí. preludio fue brutal. Qué bueno. Por ejemplo, el que antes comentaba de Fischmüller, es un sitio que mucha gente le gusta quedar ahí. Notas que tiene éxito por eso, porque hay una reunión de trabajo, lo que sea, te convocan ahí y algún amigo que hace tiempo que no ves y vas a Fischmüller. Entonces te das cuenta que es un sitio al que la gente le gusta ir y volver. Eso es importante. Eso es fundamental. Sí. Y tiene un poquito de todo. Sí, sí, sí. Del exacto. restaurante ese ocio que decíamos, de una propuesta gastronómica interesante y currada, de un servicio con ese poquito de show cooking, pero también luego muy rápido y muy ágil. O sea, tiene un poquito de Sí, todo. Y efectivamente. está Y el otro día está también muy bien. tenía una reunión, por ejemplo, en Fire, que es... Uno de los que hicimos nosotros. Por eso que lo hicisteis vosotros, y que me gusta mucho. Y me pasó que me cancelaron la reunión y me la movieron al día siguiente y ya fuimos a otro sitio. Y yo digo, ¿pero por qué me habéis timado con lo de Fire? Que me apetecía un montón ir, porque es un sitio muy original, es de cocina Es un mexe, sitio ¿no? muy interesante. Es cocina israelí, pero parrilla argentina. Es un sitio que existe en Buenos Aires y que de Buenos Aires se vino aquí. Y entonces, al final es de unos judíos argentinos y es una cosa que para ellos tiene mucha lógica. Para nosotros tiene bastante menos, pero tienes todo ese mundo de Israel, Oriente Medio, que es la cocina, yo digo, de moda en el mundo. O sea, de lo que más se está abriendo. O sea, al fin, tiene un foco en lo vegetal y en lo vegetariano vegano tan contundente que cada vez abren más sitios por el mundo. O sea, al final de los sitios que están abriendo en París, en Londres, tal, el peso de la cocina israelí está siendo brutal. Está este cocinero, bueno, el mítico es Ottolenghi, que aquí quien le guste un poco cocinar tiene un libro de Ottolenghi en la cocina.
sin poder usar los 2.000 millones de especias que te sugiere, pero al final son fáciles y están muy bien. Y luego está este cocinero que es mucho más moderno, que abrió un par de sitios en Jerusalén, uno que se llama Magneyuda, que es la repera, que tiene un barcito que es una barra cuadrada con la cocina en medio y todo puestos alrededor. Un sitio que se come increíble, que está de bote en bote animadísimo y de repente en Israel se da mucho que de repente sale toda la cocina y empieza a cantar y a darle como cucharas de madera a cacharros, entonces hace mucho ruido, pero o sea, como que todo el mundo, o sea, se anima y entra en el papel, y es uno de esos sitios pero que se come alucinante, que se llama Yudale, que están enfrente en el mercado de Magneyuda de Jerusalén, y este chef se llama Safranit y ha abierto, de estos que están abriendo por muchos sitios, pero ha abierto en Londres, ha abierto en París, y por ejemplo hay un sitio en París que se llama Balagan. Estuve. Que como se ha divertido y Es encima qué divertido. rico se come. Cuando has dicho lo de que salen haciendo ruido y esas cosas, me ha venido a la cabeza, me parece un sitio divertidísimo. Divertidísimo. Sí. Tienes de Palomar en Londres, que también está muy bien, y ha abierto también en Nueva York. O sea, es un tipo de cocina que en ese mundo healthy, saludable de los cafés con comida, ya no hay un sitio donde no haya un baba ganoush, donde no Sí. haya un hummus y donde esos sabores, ese zátar, que es la mezcla de especias más israelí, que se lo ponen a todo, o sea, las burecas, los lagmayin, que Sí. son las pizzetas, o sea, se está popularizando mucho. El shakshuka es el plato que aquí empezamos a ver, pero yo siempre me fijo en lo que pasa en Los Ángeles, que 5 años después llega todo aquí. Ahora hay un shakshuka en todos los restaurantes, y en poco estará aquí, que es una cazuela, es un poco un pisto con huevo, o sea, no tiene mucho más. Pero bueno, volviendo a Fires, toda esta mezcla de cocina que es deliciosa, y original y divertida y algo distinto. Es uno de los primeros restaurantes con cocina israelí que hay en Madrid, mezclado con la clásica parrilla argentina, con cortes con cortes típicos argentinos, con ojo de bife, con entraña, con tal. Y la verdad es que está muy bien y está funcionando increíble. Y es muy bonito el sitio, la verdad. Y es muy bonito. Que también es importante, que es lo que decías tú, pero que tiene unas sillas muy bonitas. Me acuerdo cuando lo vi por primera vez, me apetecía ir por eso, por Pues, la propuesta, y luego también me parecía muy bonito. Mira, ahí tiene la propuesta de interiorismo muy contraria a lo que hemos visto en Madrid, pero la visión de Alejandro Pitasny, que es el socio, es muy esa, y a mí yo le apoyé mucho, porque si ves lo que se está haciendo en Madrid, o sea, todo ese mundo Lázaro, ese mundo cozy, que son los interioristas mejores y que hacen sitios maravillosos, pero suelen ser sitios muy recargados, con mucho atrezo, lo decimos nosotros. Y encontrar sitios como Fire, como muy neutros, de líneas limpias, donde no hay prácticamente decoración, al cliente todavía le cuesta, pero a mí me encantan. O sea, al final estás dando protagonismo a otra cosa. Totalmente. No sé si viste el documental este que ha salido en Netflix de Bad Vegan, que es Lo acabé ayer. muy loca la historia, ¿eh? Es del restaurante este Pure Food and Wine, ¿no? Que tuvo muchísimo éxito en Nueva York, que era como de comida vegana y comida cruda. Y hay una historia detrás ahí de lo más rocambolesca, que es que, bueno, da para un documental de Netflix de 4 capítulos, que es muy, 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 muy bestia esa historia de... ¿Tú qué crees? ¿Que ella se volvió loca o que estaba detrás? Es De que todo. la historia es de un sitio que iba como un tiro, que iba fenomenal, y que conoce a una persona que es su novio, luego marido, y que entra en una vorágine incomprensible, pero que roza a veces lo... Es que roza lo incomprensible. O sea, al final Sí, se mete, él roza- le va sacando todo el dinero. Sí. Al final lo que se... ¿Spoiler o no spoiler? No, sin mucho spoiler, pero por si la gente lo quiere ver, porque es muy recomendable, pero que es como el timador de Tinder, pero llevado a la gastronomía, enfermedad. sí, y a la exageración. Es una historia rocambolesca más no poder, pero interesante. Y también te cuenta un poco la escena de los restaurantes en Nueva York, de cómo se financian, de cómo lo difícil que es mantenerlo, o lo fácil que es morir de éxito a veces. Es una historia, me dejó impactado, la verdad. Pues mira, curiosamente, ella empieza este restaurante con un cocinero
que sigue siendo uno de los grandes referentes en la cocina vegana, Que es el que guaperas ahí ese, es ¿no? Que la otra gran tendencia, que se llama Matthew Kinney, Sí. que es el asesor del restaurante que acaba de abrir aquí, que se llama Mudra, Ah, en la calle No Recoletos. tenía ni idea. Bueno, es socio o asesor Sí. y es uno de los referentes de la cocina vegana, que es, vuelvo a otra, si hay una tendencia en el mundo, ahora va a ser esa. Sí. El auge del vegetal y del vegano. Los porcentajes de gente vegetariana y gente vegana en el mundo aterran. Ujú. Va a cambiar mucho la historia. O sea, aquí que cualquier restaurante le llega a un vegano y le da una berenjena a la plancha, que la acaban de poner en la plancha, que es como, mira, déjala 5 minutitos más, igual todavía me la puedo comer. O sea, ese olvido al vegano y al que solo quiere comer verdura y tal, se va a empezar a cambiar mucho. Mm. O sea, ahora Mudra acaba de abrir. Nosotros estamos con otro proyecto de restaurante vegetariano que va a abrir en la Plaza de las Salesas dentro de poco, que se va a llamar Zíngara. Y hay bastantes proyectitos en marcha muy focalizados, pero lo que hizo esta mujer en Nueva York hace, 10 años, ¿no? Más o menos. Sí. En 2012 fue su mejor año. Ajá. Esto hace 10 años. ¿Sabes todo? Sí, Te estaba has metido a fondo. muy metido. Pero Además, es brutal. El algo había documental yo leído- lo recomiendo muchísimo. Había leído algún artículo, porque además también lo publicó Vanity Fair. Entonces Mm. había leído alguna historia de esta especie de caída, de volar muy cerca del sol y luego esa caída en desgracia. Pero claro, es que no sabía lo que había detrás. Entonces, claro, cuando te empiezan a contar y a sacar temas, te quedas bastante, por momentos, ojiplático. Sí. Mm. Yo tengo aquí la suerte pues eso, de hablar con gente que admiro, que me interesa, que me gusta, por la que tengo curiosidad, ¿no? Y me puedo tomar aquí una copa con ellos y charlar y grabar el podcast. Y si tú pudieras hacer lo mismo, ¿con quién te habría gustado tomarte una copa del mundo de la gastronomía o demás? Mira, yo estaba justo leyendo. Me estoy leyendo París era una fiesta de Hemingway justo Sí. ahora. Y cualquier reunión en casa de Gertrude Stein con todos los personajes que pasaban por ahí me encantaría. Pero volviendo al mundo de la gastronomía, justo me acabo de terminar Calor de Bill Buford, Mm. que es este periodista que para hacer una entrevista de Mario Batali decide no solo sentarse una vez o un par de veces con él, sino decide meterse en las cocinas. Entonces, primero solo deja de entrar en la cocina de producción, luego ya le deja meterse en el restaurante. Pero el tipo llega a un punto que hasta deja su trabajo porque le empieza a interesar muchísimo el mundo que hay detrás de la cocina, de los restaurantes. Se va a Italia, decide aprender a ser carnicero para entender el producto desde su base. Bueno, pero yo que Mario Batali siempre lo tenía como una especie de bufón y de personaje así un poco extravagante, pero sin mucha historia, me ha interesado bastante más de lo que pensaba. Pero el libro este está muy bien porque está en anagrama y fue de los primeros que yo me leí de anagrama y es verdaderamente... era fascinante ese libro, me encantó. O sea, Es me lo bastante leí hace muchos fascinante. años, me lo leí en la universidad y fue de esos primeros libros que te topas de la editorial y que dices, me parece maravilloso Ah. cómo lo cuenta. Más a mí me lo regalaron y me daba bastante pereza de decirte. Ya, Pues me metí sí. y me encantó. Anthony Bourdain, me encantaría Sí. haberlo conocido. Y si tiras para atrás, esa filología del gusto que a todos los que nos gusta la comida filología no, filosofía del gusto, ¿no? De Brillat Savarin, Mm, que sí. es un libro que está lleno de frases que puedes extraer para toda tu vida gastronómica de aquí hasta que te mueras, pero también debería ser un personaje brutal. El de Anthony Bourdain, bueno, acaban de sacar un libro aquí en España, acaban de publicar, de editar, y tiene esa frase suya mítica que le define mucho, ¿no? Que decía, la gente me confunde, la comida no. O sea, porque él hablaba de que tenía a veces problemas para conectar con las personas, que él se le daba muy bien, ¿eh? Porque sus programas eran mucho de eso, ¿no? Pero siempre a través de la comida. Y que luego, en otras circunstancias, todo le resultaba más incómodo. Y era una persona fascinante. Aquí siempre hemos hablado de sus
libros, ahora de su documental que se llama Roadrunner, como Correcaminos. Maravilloso también. Y sí, siempre muy de Anthony Bourdain aquí. Y para acabar, te quería preguntar por un lema que te guste repetir o un consejo que tengas presente en este mundo tuyo, que te guste repetir a gente con la que trabajas o que tengas tú muy presente porque te viene muy bien. Siempre uno. No hagas nada que no te gustaría que te hiciesen a ti. Mm, Es mi lema. Para mis amigos, para mi familia, para mis clientes, para todo. Para tus amigas, como por ejemplo, no vayas a mi casa y te comas el helado que tengo En guardada tupper. en tupper con una cuchara sopera, ¿no? Es muy, muy útil. Efectivamente. Exacto, pero para mí es un buen consejo. Mira, sé consecuente en la vida, piensa las cosas, no se puede pasar de largo y haz las cosas bien. Con eso estamos. Pues Alejandra, me lo he pasado fenomenal charlando contigo. Me has abierto mucho el apetito. Ahora quiero ir a comer por ahí a muchos sitios a la vez. No sabría por cuál empezar. Es imposible con la lista que hay. Yo estoy agobiada. Tengo Sí, una sí. lista de sitios nuevos que no llego. No llegas. No llego. Si cenas vasos de agua, como dices, se te va a complicar. Tienes que empezar a abrir el... Tengo que abrir empezar a el grifo merendar de la también. cena. Sí, la merienda cena. La merienda cena. Un placer, Alejandra. Muchas gracias.